tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Al celebrar la fiesta de Santa Escolástica Virgen, te rogamos, Señor, que por su ejemplo te sirvamos con caridad pura y alcancemos los saludables efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Jeroboam pensó para sus adentros: el reino podría volver todavía a la casa de David. Si el pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en el templo del Señor en Jerusalén, el corazón del pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matará. Y tras pedir consejo, el rey fundió 2 becerros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. E instaló uno en Betel y otro en Dan. Este hecho fue ocasión de pecado. El pueblo marchó delante de uno a Betel y delante del otro hasta Dan. Construyó lugares de culto en los altos e instituyó sacerdotes del común del pueblo que no eran descendientes de Leví. Jeroboam estableció una fiesta en el mes 8, el día 15 del mes, a semejanza de la que se celebraba en Judá. Subió al altar que había edificado en Betel a ofrecer sacrificios a los becerros que había esculpido y estableció en Betel sacerdotes para que los lugares de culto que instituyó. Después de esto, Jeroboam no se convirtió de su mal camino y siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común. A todo el que deseaba lo consagraba sacerdote de los lugares de culto. Este proceder condujo a la casa de Jeroboam al pecado y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Misericordia, Señor, hemos pecado. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen del toro que come hierba. Misericordia, Señor, hemos pecado. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al mar Rojo. Misericordia, Señor. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí, el despoblado, para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y, tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran.
Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000 y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Y celebramos a Santa Escolástica, la hermana de San Benito. Digamos que la vida contemplativa tiene una importancia grande en aquellos antiguos que decidieron, movidos por la luz de Dios, entregarse completamente su vida en el claustro mediante la oración, mediante el trabajo, entregando toda su vida a Dios, para los hermanos también, y por eso tenemos en cuenta en este día de hoy a Santa Escolástica. Es muy bonita la despedida con su hermano Benito, cuando estaban una vez al año que se juntaban, estaban hablando y estaban hablando de Dios, hablando de su fe, pienso que también hablarían de cosas de su infancia, otro tipo de cosas, pero ellos hablando, los dos hermanos juntos, no solo hablaban con Dios, sino que también entre ellos tenían esa conversación bonita, que nos recuerda también que cosa tan buena es una tertulia sana, una tertulia divertida, una tertulia, algo que vemos que el mismo Jesús también hacía. Jesús hablaba con la gente, estaba en cenas, estaba en casas. Seguramente sería muy agradable poder estar con él. Yo diría que incluso divertido. Y así estaban Escolástica y Benito. Cuando se quería ir, Benito le dijo: no te quedes, o sea, no te vayas todavía. Y vino una tormenta grande. Luego ya, al poco ya, se despidieron ya hacia la otra vida. Hoy, en este día de Santa Escolástica, le pedimos a esta santa por todos nosotros, para que todos, cada uno de nuestra vocación, cultivemos profundamente la vida interior, la vida espiritual, el trato con Dios, pero que ese trato no nos aleje de los hermanos, sino que al revés nos acerque más a ellos, nos una más a ellos y nos haga estar más pendiente de todos ellos. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por todos aquellos jóvenes que están discerniendo su vocación, para que Dios les dé su luz y su gracia, para escuchar la llamada y poder seguirla. Roguemos al Señor. Pedimos también por todos los que tienen dificultades para creer, para que tengan el don de encontrarse en persona con Jesús. Rogamos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Orad, hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza de su nombre, para la expiación de todas sus acciones. Señor, al proclamarte admirable en Santa Escolástica Virgen, suplicamos humildemente a tu majestad que, así como te agradaron sus méritos, aceptes de igual modo nuestro servicio por Cristo
santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al cabo de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la comunidad de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, nuestro obispo Florencio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, por María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, porque en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os
Señor Dios nuestro, alimentados por la participación en estos dones divinos, te pedimos que, a ejemplo de Santa Escolástica, llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, nos esforcemos por unir